Hoy me acompaña una escritora y creadora de contenido lingüístico. Una mujer sumamente trabajadora, disciplinada, perseverante y soñadora, que desea tocar el corazón de sus lectores como muchos otros autores y autoras han tocado el suyo. Hoy me acompaña Nicole Sánchez Castillo. Bienvenidos a Bejarano Podcast, la plataforma de los líderes. Iniciemos. Bueno, un saludo muy especial. Hoy estamos nuevamente con un episodio de Bejarano Podcast. Hoy me acompaña una joven talentosa, Nicole Sánchez Castillo. Vamos a hablar sobre su vida. Ella es una joven escritora y bueno, un placer, Nicole, tenerte aquí en este espacio. Hola Javier, muchas gracias por invitarme y bueno, yo estoy feliz de estar aquí. Ok, bueno, cartagenera, ¿cierto? Así es, de pura cepa, familia materna santanderiana, pero sí cartagenera, he vivido aquí 23 años ya. Ok. Bueno, Nicole, de verdad que me alegra mucho tenerte aquí. Me ha llamado mucho la atención conocer de tu vida en una ciudad donde más del 70% de las instituciones educativas, sobre todo las oficiales, están clasificadas C y D, y donde nuestras pruebas de comprensión lectora nos va muy mal, lamentablemente. Conocer una mujer con tan poca edad que le interese la literatura y que escriba siendo tan joven, para mí es súper valioso. A mí me gustaría que entremos en materia y nos cuente desde cuándo nació esa afición por la lectura y por la escritura. Bueno, ¿qué te cuento? Yo en el colegio, durante mis primeros años, mi infancia y digamos que preadolescencia, en esos momentos yo no era muy... no me gustaba mucho leer, no era muy aficionada a la lectura, mi familia tampoco. En mi casa nadie me inculcó la lectura, yo creo que el único que leía era mi abuelo, y él nunca me lo inculcó tampoco. Pero más o menos como a mis 12 años conocí a una persona, a un amigo, en ese entonces amigo, ahora novio, que me dijo, vamos a leer un libro. Y yo, bueno, listo. Desde ese momento, que fue un libro que no me gustó mucho, pero yo dije, oye, está interesante esto. Y desde mis 12 años empecé a comer libros, hasta decir no más, en los descansos, en cada momento que tuviera tiempo leía. Y bueno, sí me di cuenta desde una corta edad que yo tenía cierta facilidad para la escritura. Yo escribía, las profesoras y profesores me lo reconocían, como Nicole se desempeña bien en la asignatura de español, pero no sabía hasta dónde me podía llevar eso. Fue ya como a mis, 18 años que me dije, oye, definitivamente yo quiero ser escritora. Ok, pero tengo entendido que inicialmente te fuiste de la ciudad a estudiar Sí. otra carrera que no tenía que ver con la escritura. ¿A qué fuiste? ¿Qué pasó allí? Bueno, yo me gradué del colegio, era un colegio privado, y pues claro, a uno le llega mucho esta presión de tienes que estudiar algo que la gente dice, esto te va a dar plata. ¿Que de plata? Sí, Sí. estudia Derecho, Ingeniería, Medicina. Yo decía toda la vida que iba a ser doctora, porque en mi familia hay médicos y médicas. Entonces, claro, tú tienes que ser doctora, Y bueno, incluso me gané una beca para estudiar medicina en Bogotá. Pero justo antes de entrar, yo dije, no, yo no quiero ser doctora. O sea, esta no es mi vocación definitivamente. Y a mí me interesaba mucho la política. Entonces yo dije, bueno, tal vez lo mío definitivamente son relaciones internacionales. ¿Y qué pasó, ahorita que me terminas de explicar, qué pasó con la familia así, que te ganas una beca y a medicina? En casi todas las familias quieren que los hijos sean médicos y tú dices, no voy a estudiar. ¿Qué pasó? Bueno, chistosamente los médicos se alegraron. Mis tíos médicos dijeron, qué bueno, vas a poder dormir, vas a tener una vida diferente. O sea, ellos no estaban tristes. Los que más les dio duro fue como a mis papás un poco, pero yo creo que era porque no me veían segura. Y claro, a los 17 años uno se gradúa y esperan que una joven de 17 años decida qué va a hacer por su vida. Entonces, claro, yo entré a estudiar, lo primero que dije, bueno, esto se ve chévere, vamos para adelante. Pero yo ya sabía que yo quería escribir. En el fondo a mí me llamaba mucho la atención la escritura y la lectura, pero a mí me decían, no, estudiando lingüística y literatura te vas a morir de hambre, no te metas en eso no tiene salidas laborales, etc. Entonces entré a relaciones y me decían,
haz tu carrera y después te desempeñas en la escritura o algo. Pero estando en la carrera, me gustaba, era buena estudiante, pero yo dije, no, o sea, yo no estoy dedicándole el tiempo a las cosas que me gustan. Y uno la vida se la tiene que dedicar, o sea, la vida es muy corta y uno tiene una sola, como para uno dedicarse a hacer algo que uno dice, no, yo no me quiero dedicar a esto, me interesa, pero no, sé que no me quiero dedicar a eso, entonces, ¿para qué lo estudio? Ya. ¿Y cuántos semestres alcanzaste a estudiar? Dos. Después me vine para Cartagena, me presenté en la de Cartagena, en Lingüística y Literatura, y aquí. Ok, qué bueno. Y te hago una pregunta. En el colegio los compañeros no te pedían que hicieras cartas. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita que me comentabas eso, que escribías desde parte del colegio. Recuerdo que en mi salón había una compañera que se llamaba Adriana Rojas. Ahora es médico. Uh-huh. Y Adriana era gran escritora. Y no solamente era gran escritora, sino que además tenía una letra hermosa. Y yo recuerdo que cuando enamoraba yo en el colegio, yo le decía a Adriana que me hiciera las cartas. Y Adriana me las hacía y las entregábamos. Entonces te pregunto, ¿eso no te pasaba en el colegio? Bueno, dato curioso de mí, del grupo de niñas, tú sabes que, bueno, estereotípicamente las niñas hacen cosas bonitas con las manos y las manualidades en el colegio. Yo era la excepción a la regla. Mi letra era horrible, las manualidades que hacía eran horribles, o sea, era horrible. Pero no, en lo que respecta a redacción, no, pues cada quien en lo suyo, pero... Ok, o sea, en ese momento no te dedicabas así. Bueno, No. y cuando entras a la universidad, ¿cuándo decides que vas a empezar a escribir, por ejemplo, novelas y lo que haces hoy? ¿Desde cuándo? ¿Desde que iniciaste la carrera o lo fuiste formando con la carrera ya? Desde que inicié, porque yo ya sabía que lo quería y en ese entonces una de mis mejores amigas me dijo, yo veo que quieres ser escritora, pero yo no he leído tu primer texto, escribe. Y eso a mí me resonó mucho, yo dije, sí, es verdad, yo tengo que empezar por algún lado, así salga un mamarracho, tengo que empezar. Y me salió mi primer mamarracho. ¿Y qué fue? ¿De qué escribiste? Fue una novela. Se llama Huellas de Sangre. La imprimí, la publiqué por mi cuenta, se vendió, vendí 200 copias. Hubo gente que le gustó, incluso a una docente de mi universidad le gustó. Ella se la leyó en pandemia y me dijo, allá en el hospital me cayó al pelo. Entonces, para mi sorpresa, hubo gente que le gustó. Después de eso, bueno, yo ya me empecé a tomar mucho más en serio mi formación como escritora y encontré una escuela española muy buena y ahí empecé a hacer varios cursos y a lo largo de mi carrera fui tratando de balancear el tiempo entre lo que tenía que hacer en la carrera y mi escritura. Pero no es fácil. No es fácil. Bueno, pero no solamente has escrito, también he visto que tienes otros emprendimientos, como por ejemplo un emprendimiento de accesorios de animalitos. Uh-huh. Eso... Antes de que sigamos profundizando en el tema de tu escritura, cuéntame un poco de eso. ¿Por qué es un tema de accesorios de animales? Mira, eso surgió el año pasado, para ser muy exacta. Yo, te voy a decir la verdad, yo no sabía qué tan lejos me podía llevar ni las redes sociales en el tema de las ventas de mis libros. O sea, para mí el hecho de vivir de mi escritura y de ganar dinero con eso era muy utópico. O sea, yo decía, no, esto es para los escritores grandes, esto no es para mí, yo tengo que buscar qué hago mientras. Y yo nunca tuve vocación por la docencia y esa es como una de las áreas de desempeño de los lingüistas y literatos de la UDC. Entonces, como yo no quería desempeñarme en esa área, yo dije, y a mí me gusta emprender y a mí me gusta todo este tema de las redes y no sé qué, con mi pareja empezamos este emprendimiento. Pero sorpresa para mí, cuando las redes mías empezaron a pegar, ya a mí no me daba tiempo de hacer de todo un poquito, ¿sí me entiendes? Entonces, ahora mismo el emprendimiento está como en stand-by, pero ahí estamos tratando de meterle turbo. Dale. Nicole, y también veo que además de escribir, creas contenido. Uh-huh. Creas contenido literario, que ahorita que estábamos fuera de cámara, yo te decía que hay unos segmentos... para crear contenido que son mucho más fáciles de hacerlos virales orgánicamente y hay otros contenidos que definitivamente son más difíciles. Entonces, ¿cómo haces para que tus contenidos... Y cuéntanos un poco cómo te ha ido en redes, o sea, ¿te hiciste viral enseguida? ¿Has estado en un proceso? ¿Qué haces? Por ejemplo, alguien que no te conozca, cuéntale qué haces tú, además de promocionar lo que tú escribes, ¿qué haces en las redes sociales? ¿Cuáles son tus contenidos y cómo los haces? Bueno, te voy a contar cómo comenzó. Mi
viaje en las redes sociales realmente empezó hace 6 años. O sea, 6 años, y para las personas que me están viendo, tengan esto muy en cuenta. Cuando uno empieza a hacer redes sociales, no crean que si son nuevos en el tema, no van a encontrar su norte de la noche a la mañana. Eso no es así de fácil. Yo empecé, yo hacía reseñas de libros, porque yo era muy lectora, entonces yo hacía reseñas de libros y yo veía que eso no pegaba. Pero yo seguía a otras creadoras de contenido que sí les pegaban las reseñas y tenían muchos seguidores, y yo dale, pero eso nunca tuvo mucho impacto. Después empecé a crear contenido feminista, que me gustaba mucho. Eso me dio gran alcance el TikTok en su momento, pero lo dejé de hacer porque me di cuenta de que me estaba dando a conocer en un público que no era mi público objetivo, ¿sí? Porque yo sabía que en ese momento ya yo quería hacer crecer mis redes para poder vender mis libros. Entonces yo dije, este no es el público objetivo que yo estoy buscando, o sea, por aquí no es. ¿Y qué tipo de contenido hacía en ese momento? Contenido feminista, político, sucesos, contenido de lucha social en general, pero también muy enfocada a los temas de derechos de la mujer. Entonces dejé de hacer de ese tipo de contenido y me lancé poquito a poquito al contenido lingüístico, que era ya más apegado a mi carrera. Empecé también a profundizar en el contenido literario, pero no solamente de reseñas, sino datos históricos sobre textos, autores. Me fui como diversificando un poco, y 6 años después encontré el norte. ¿Y cuál es el norte? El público que tengo ahora, creo yo, el público que está interesado en literatura y en lingüística, que son potenciales lectores para mí también. Y bueno... Por ejemplo, ¿cómo es un contenido tuyo? Un ejemplo así, digamos, de uno de los videos que más se hayan corrido, así que recuerdes. Bueno, uno que me corrió bastante fue el contenido... Ese fue un video sobre que aquí en Colombia la gente dice que los costeños nos comemos las S. Y nosotros en la carrera, en una materia que se llama fonética y fonología, pues exploramos todos los sonidos del habla humana, porque no es solamente de una lengua, son del habla en general, de los seres humanos, todos los sonidos, ¿cierto? Entonces, claro, nos dimos cuenta de que esa comida de la S no es realmente una comida, simplemente es una manifestación distinta al sonido estándar, pero simplemente son variaciones, y eso puede variar de un territorio a otro, incluso de un hablante a otro, ¿sí? Entonces, eso lo expliqué de manera muy jocosa, muy fácil de entender, y ese contenido pegó enseguida, 200,000 views. ¿Y cuánto demoró ese contenido? O sea, ¿de cuánto? ¿1 minuto, 2 minutos? Que 1 minuto y medio pudo ser. No, Okay. Un reel, era un reel. No duraba más de 1 minuto y medio, pero sí. Y bueno, ese contenido lingüístico me gusta enfocarlo mucho a tratar de que desaparezcan ciertos estigmas, no solamente hacia los costeños, hacia nosotros, sino hacia otras lenguas en general, porque a veces la gente no sabe la diferencia entre lengua. Creen que cuando uno dice lengua es sinónimo de jerga, entonces a veces dicen, no, es que el guayunayqui es una jerga, eso es una lengua, y el español es un idioma. Y te digo, lengua e idioma son sinónimos, las diferencias suelen ser políticas, realmente, porque hay lenguas que no tienen el estatus de idioma, pero en lo que respecta a estructura, a todo lo que se le puede estudiar, es un idioma, pero es el estatus político universal lo que no se le da. ¿Sí? Entonces yo quería combatir esos prejuicios, esa desinformación que había también, y también encamino un poco mis redes a eso, por lo menos en el contenido lingüístico. Okay. Y para que la gente explore otras lenguas, sus sonidos, desde diferentes áreas de la lingüística, la antropología lingüística, sociofonética, en fin. Todo. Bueno, uno escucha eso y uno dice, esos contenidos son contenidos fuertes, pero en la creatividad de quien crea el contenido está la capacidad de que incluso contenidos que son de pronto muy técnicos, la gente pues lo llegue a conocer. Y ahorita, Nicole, ¿cuántas novelas has escrito? ¿Cuántos libros tienes? Cuéntanos un poquito de qué tratan. Aquí trajiste 2, preséntaselo a la audiencia. Mira, aquí están tus libros. Bueno. Muéstranos y dinos qué contienen. Bueno, Velo, un héroe del campo, lo escribí durante el paro de 2021. De hecho, tenía más tiempo libre, entonces me dediqué a escribir. Y surgió esta idea.
voy a contarte más o menos cómo surgió. Mi familia materna huyó del conflicto de Barranca Bermeja y por eso yo soy cartagenera. Huyeron hasta acá. Y bueno, mi abuela y mi abuelo me contaban historias. Y claro, cuando ya yo entré a la Universidad de Cartagena, a uno se le abre mucho el panorama. Uno conoce mucha gente, diría más, incluso mucho más que si uno de pronto hubiera estudiado en una universidad privada, ¿sí me entiendes? Uno conoce muchas realidades. Y yo me di cuenta con el paso de la carrera, con las experiencias que tuve, yo dije, a mí en el colegio no me enseñaron ni 5 del conflicto. O sea, yo no tenía ni idea. O sea, sabía de las historias de mis abuelos, pero en el colegio era el florero de Llorente y más nada, ¿ya? Entonces yo dije, yo quiero aportar mi granito de arena para que esto cambie en niños y niñas que como yo, que eran citadinos, que no tuvieron ningún tipo de formación en el tema y que listo. Entonces hice una investigación como de los principales temas y esta historia que ven aquí es sobre, está representada por animales. Yo digo que es como, en edad es como de 6 años en adelante. No tiene escenas fuertes ni nada. Y es la historia de una pequeña serpiente cascabel que es reclutada por un ejército de pumas que quieren apoderarse de una flor mágica. Y es una flor mágica y quieren oro, quieren carbón, y entonces hay otro ejército de felinos, y están unos pavos reales que digamos que simbolizan el gobierno, en fin, el Estado, pues. Entonces, ahí se tratan diversos temas, el reclutamiento, el desplazamiento, el glifosato, el robo de tierras, las minas antipersona, muchos temas, pero de forma muy digerible. Este libro ha tenido una gran acogida, ya ha vendido casi 700 copias, solo, y me alegra mucho porque pues, la gente encuentra mucho valor en la historia y cumple el objetivo que yo quería, y es que era sembrar una semilla de empatía desde que los niños están chiquiticos, sobre todo esos que no han tenido contacto con esa parte de la historia, para que, bueno, podamos ser más empáticos con los demás, y que además es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas informarnos sobre la historia de nuestro país. Nicole, y te hago una pregunta. ¿Y el libro cómo se ha vendido? O sea, ¿tiene editorial o ese es autogestionado? Explícanos eso y cómo has hecho para vender casi 700 copias. Bueno, fue autopublicado, a diferencia de Pero explícale a que no sabemos de eso, ¿qué es un libro autopublicado? Listo. Bueno, lo escribí, ¿cierto? Yo misma, pues, como que la formación de lingüista rigurosa, pues, la puntuación, la ortografía, todo eso, digamos que lo gestiono yo. Lo edité yo misma también. Y bueno, lo que hice ya después fue mandarlo a maquetar con una persona que supiera hacerlo. Las ilustraciones son de una artista que no se dedica al arte. Se llama Sofía Sabarain Lara. Ella es abogada, pero no se dedica, fue un encargo especial. Ella hizo las ilustraciones, ella aceptó ilustrarlo. Y posteriormente lo mandé a impresión y yo misma lo empecé a comercializar en redes, empecé a crear contenido informativo sobre el conflicto de nuestro país, sobre todo enfocado a cómo se enseña, ¿cierto? Porque muchas veces es el problema que no se enseña en los colegios, hay colegios que no lo enseñan, como en el caso mío. Sí, o sea, yo estaba tratando de buscar estadísticas de qué está pasando en los colegios porque hay tanto desconocimiento, busqué estadísticas de todo tipo para saber cómo los niños, niñas y adolescentes estaban accediendo a la información del conflicto. Ahora no te tengo las cifras exactas, pero es un porcentaje muy alto de niños, niñas y adolescentes que no saben sobre el conflicto o que se han enterado por fuentes que no son académicas o educativas, que lo escuchan de noticieros, etcétera, o de radio, o porque lo vivieron, en fin, pero no siempre se trata en los colegios. Entonces, el contenido de redes lo enfoqué a eso también. Y bueno, narrando un poco de pues, la sinopsis del libro. O sea, Nicole, que lo que me quieres decir es que tú no tienes ninguna casa que están vendiendo tus libros, sino que producto del trabajo que tú haces a través de las redes sociales, cómo tú comunicas y cómo tú promocionas, te han llevado a vender 700 ejemplares de ese libro. Eso es maravilloso. Me da una envidia de la buena. Puedo hacer eso porque, digamos, yo utilizo en mi trabajo las redes sociales y es difícil mover a la gente a la acción. O sea, no es fácil. Cualquiera puede hacer un video
y hacer reír a alguien si tiene ese don de hacer reír, pero no todo el mundo tiene la capacidad de convencer a otro que compre. Sí. Entonces, de verdad que te felicito mucho. Ahora cuéntanos de la otra obra que... Bueno, que nos este trajiste sí hoy. está publicado con una editorial. No está en tienda física, también todo ha sido producto de promoción en redes. Es con la editorial Aquera, pero bueno, este es como un, no sé cómo decirlo, pero es como un género, pero la editorial en sí se llama Letras Negras. Y Aquera publica ciertos géneros de texto. Entonces, esta es una colección de cuentos, está inspirada en la cotidianidad cartagenera y trato muchas temáticas aquí. Se trata temáticas de salud mental, desigualdad social, machismo, racismo, homofobia. Yo quise que cada cuento tratara ciertas cosas que yo veía en la cotidianidad cartagenera. Y bueno, digamos que hay unos cuentos jocosos, hay unos que son fantásticos, hay uno de terror, hay unos que son puro drama, en fin. Y bueno, este también le ha ido bien. Creo que para el momento se han vendido más o menos 300 copias, pero espero llegar a más. ¿Y cuál es el público objetivo de ese cuento? Yo digo que cualquiera. Yo digo que medio requisito que diría yo que hablar español o que tuviera un poquito de cercanía a la sociedad colombiana como para saber entender un poquito el dialecto, porque además los cuentos los escribí utilizando parte del léxico cartagenero. Eso es una parte interesante de la historia, porque cuando yo empecé a hacer promoción y publicaba fragmentos, etcétera, había gente horrorizada de que yo utilizara palabras que les parecían vulgares, una degeneración de la lengua. Y yo, pero ¿cómo voy a escribir sobre Cartagena si no escribo como hablamos los cartageneros? O sea, es ilógico. O sea, ¿cómo quieren que escriba? ¿Cierto? Entonces, claro, a mí me salió algo como tan natural. Yo así tengo que escribir porque es que así hablamos aquí. Y claro, cuando la gente le chocó, yo dije, wow, o sea, aquí hay un prejuicio grande, ¿cierto? Pero bueno, volviendo al tema. Estaba en... No, que estabas diciendo cuál era el público objetivo, te bueno. preguntaba. Sí, yo diría que colombianos en general. He tenido una que otra reseña de gente en el extranjero que me dice, me pude acercar un poco a la cultura colombiana, de los costeños, etcétera. Pero sí, yo diría que colombianos en general. Ok. Bueno, miren, parece que tuviera como 40 años, pero tiene 23 añitos y ha escrito muchísimo. De verdad que es una envidia que me da. Y bueno, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo te visualizas en 5 años? ¿Cómo tú estás pensando tu carrera? Yo espero de aquí de pronto a 5 años. Ahora mismo estoy trabajando en una novela que espero que esté terminada ahora a final de año. No sé, yo quiero empezar a publicar con editoriales más grandes. Sí, editoriales tradicionales, espero. Colaborando con gente chévere en redes sociales. ¿Y has tenido la posibilidad de acercarte a esas editoriales? Todavía no ha sido. No. Okay. Ellas se acercan a ti, no tú a ellas. Pero para eso es muy importante también el alcance que tengas en redes. Vale. Pero sí, me visualizo con esas editoriales. Y si no, pues también con mis propios libros, autopublicando. De hecho, hay muchos autores y autoras que se autopublican y pueden vivir de eso. Pero bueno, yo me proyecto más allá. Entonces sí, yo espero eso y pues seguir creando contenido lingüístico, que es lo que me encanta. Me encanta hacer eso. Okay. Y bueno, seguir en redes. Yo leía cuando preparaba la entrevista que tú decías que a veces no tenemos que apurarnos, que basta con dar el 1% cada día para llegar al 100%, y hablabas sobre el fracaso. Me gustaría que contaras un poquito acerca de eso. Bueno, mira, a veces es muy difícil arrancar. Mucha gente me dice, no, para poner el ejemplo sobre los libros, pero yo no creo que esto aplique solo para libros. Mucha gente me decía, Nicole, yo quiero escribir un libro, pero yo trabajo y no sé cómo sacar tiempo. Y a veces no se trata de que cuando llegues de trabajar tus 8 horas, un trabajo, digamos, formal, tus 8 horas, llegues y te sientes a escribir 3 horas. No, porque así no se termina una novela. Yo, el semestre pasado que estaba dando clases, yo dije, mi límite corporal en estos momentos son que yo puedo escribir 2.000 palabras semanales. ¿Y 2.000 palabras son más o menos cuántas hojas? No te sabría decir, en Word. Ah, porque lo haces en computador, ok. Sí, pero hablando de tiempo, digamos que 1 hora y cuarto cada sentada. Cada 1.000 palabras, 1 hora y media, 1 hora y cuarto. Entonces, digamos, 3 horas semanales sacaba para escribir.
y de 2.000 mensual, 2.000, se te va formando la novela. Entonces no se trata de sentarte y matarte. Eso puede hacerlo quien vive de eso, ¿sí? Pero cualquier proyecto, si tus condiciones externas, si tu contexto te lo permite, de alguna forma, dar ese 1%, 1, 2, 3 veces a la semana, así se llegan a las metas también. Entonces, y bueno, que no hay que tenerle miedo al fracaso, definitivamente, porque así yo empecé con mi primer libro y yo sabía que, bueno, esto es un libro que no va a ser nada maravilloso, pero es que hay que fracasar para poder llegar hasta donde uno quiere. Entonces, sí, dar ese 1% hasta que uno alcance poco a poco su meta. Ok. Bueno, Nicole, y esta audiencia que te está viendo quedó encantada con todo lo que nos estás enseñando y quiere comprar tus libros. ¿Cómo se compran los libros de Nicole? ¿Cuáles son las redes? Aprovechemos este espacio y contémosle a esa audiencia. Bueno, el libro Solo quedaron las cáscaras lo consiguen conmigo o con la editorial Aquera en su página web, pero yo generalmente, conmigo es un poco más rápido el proceso, entonces yo lo vendo en mis mismas redes. Velo, un héroe del campo también, ambos están en digital, en Amazon Kindle y iBooks. ¿Qué fue lo otro que me preguntaste? No, te pregunto, ¿cuáles son las redes para en mis redes, ¿cuáles sí. son las redes para contactarte y poder comprar? En mis redes pueden buscarme como Nicole Sánchez Castillo o como nicole.sam.c en ambos lados, en TikTok o Instagram. Y tú también utilizas tus redes para la venta, lo has dicho acá. Sí, yo solo mis libros los vendo a través de redes, sí. Ok. Bueno, y ahorita me gustaría que le mandes un mensaje a todos esos jóvenes que a lo mejor están estudiando también lo que tú estudiaste o incluso sin estudiarlo tienen ese don de la escritura, pero les da miedo, no saben cómo iniciar. Fíjate, de pronto no han tenido ese carácter y esa persistencia que tú has tenido para decir, bueno, no tengo acceso a editoriales, pues voy a comenzar haciéndolo yo. Y nos has mostrado hoy que has hecho todo el proceso. ¿Qué decirle a esos jóvenes? ¿Qué consejo le quieres dar? Bueno, mi papá toda la vida de chiquita me dijo, tú en estos momentos, con las circunstancias que nosotros con mucho esfuerzo te hemos brindado, necesitas 3 cosas para que te vaya bien en la vida. Talento, que ya lo tienes, hija, disciplina y metodología. Y yo eso lo seguí al pie de la letra. Y yo puedo decir que si están ahí viéndome y tienen el tiempo y la oportunidad de dedicarse, así sea un poco, a lo que quieren hacer, la disciplina es esencial, porque sin disciplina no se termina ningún proyecto. Entonces, ese como primer consejo. Una vez también le escuché a una persona en un video, que ahora no recuerdo el nombre, es famosa, decía, a veces los jóvenes quieren ser alguien y están corriendo por ser alguien, pero todavía no saben ni quién son. Eso me pasaba a mí. Durante 6 años fíjate que a mí mis redes no habían pegado durante 6 años y uno quiere esos seguidores y uno quiere ese alcance, pero tú todavía no sabes quién eres, tú todavía no sabes qué es lo que quieres en la vida. Entonces, ir poco a poco, no desesperarse, nunca es tarde para cumplir los sueños. Diana Nayat era una nadadora, creo, no se ha muerto, que nadó de Cuba a Florida. ¿Sabes quién es? Sí. Diana Nayat, a sus 64 años. Lo intentó muchas veces antes, ¿no? Lo intentó muchas veces, por supuesto. Ella lo hizo como 5 o 6 veces antes y a sus 64 años lo logró. Entonces, nunca es tarde. Si quieren escribir un libro, si quieren alcanzar un proyecto, aunque estén en sus 30, sus 40, sus 50, nunca es tarde. Ok, bueno, yo a Nicole la admiro mucho porque ella no se había dado cuenta, pero yo sí he tenido la posibilidad en varios escenarios de verla. Y en uno de los escenarios donde he tenido la posibilidad de verla aquí en la ciudad de Cartagena ha sido apoyando de manera activa la lucha feminista de la ciudad. Y ella me hizo una mención muy especial antes de que iniciáramos, y era que ella quería también hacer una mención a un proceso que se está haciendo de garantías de las mujeres. Entonces, este es el espacio, Nicole. Bueno, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que sigan a la Fundación Justicia para Todas. Es la única fundación en el país que ofrece asesoría judicial y representación judicial gratuita a víctimas de feminicidio o de tentativa de feminicidio y a sus familiares. Atienden a familias vulnerables, lo hacen gratis y bueno, que las sigan en sus redes sociales. ¿Cómo aparecen? Creo que es Fundación Justicia para Todas. Okay. Síganlas en sus redes, donen si pueden y bueno, apóyenlas.
Ok, fíjate que bastante pertinente, Nicole, esa mención. Casualmente y lamentablemente, el día de ayer en nuestra ciudad hubo un caso de un homicidio a través de sicariato a una mujer, también como nosotros, estudió en la Universidad de Cartagena. Estaba trabajando y la tomó la muerte. Y van en la ciudad este año ya 13 casos. Entonces, bastante pertinente eso que mencionas, porque lastimosamente Cartagena se ha convertido en una ciudad altamente violenta. Está de segunda, solamente gana Cali en términos de homicidio. Y han aumentado los feminicidios en nuestra ciudad de una manera desbordante y en el país. Así que bueno, los que podamos, ayudemos a esa causa. A mí me gustaría, Nicole, que vayamos cerrando con un mensaje final, darles un mensaje final a todas estas personas que nos están viendo y recordemos tus redes sociales. Bueno, muchas gracias a todas las personas que vieron esta entrevista. Gracias a ti, Javier, por invitarme. Persigan sus sueños, mucha disciplina, estar concentrados siempre que puedan. Nunca es tarde. Y bueno, síganme en mis redes sociales, Nicole Sánchez Castillo. Invito a todas las personas a mirar mis libros y bueno, gracias por todo esto. Nicole, muchas gracias. Mire, yo me voy a quedar con estos libros y no crean que se los voy a pedir regalado, no, se los voy a comprar porque hay que dar ejemplo. Así que los invito a que todos a través de sus redes sociales la contacten. Una joven talentosa, un orgullo cartagenero. De verdad que estoy muy emocionado. Uno en la vida siempre tiene la posibilidad de aprender y en esta charla he aprendido mucho con Nicole. Y de verdad que los invito a que los sigan en sus redes sociales, como también los invito y las invito a que sigan también las redes sociales de Bejarano Podcast, un espacio que se dedica a esto que hemos hecho hoy, que me alegra mucho, que es poder mostrar los talentos cartageneros, porque a veces nos cargamos de tantas noticias negativas, de tantas cosas que no son buenas en la ciudad y que se le da tanto realce, pero carecemos de espacios donde se muestren talento y cosas positivas que pasan en la ciudad. Así que muy contentos de llevarles nuevamente un episodio de Bejarano Podcast y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Ya saben, compren. Hemos finalizado Bejarano Podcast, la plataforma de los líderes. Hasta pronto.